pero yo creo que el género como tal se empieza a desarrollar sí a partir de Black Sabbath, más que por la cuestión de la tecnología. Al final la guitarra estaba y más que incluso sí las notas de la guitarra en Tommy Yomi, pero sobre todo en la cuestión conceptual, es decir, con lo pesado, las letras oscuras, la forma de vestirse, los temas a tratar, el lado oscuro, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue la primera característica y por eso todo después, todos los mitos y lo que se generó a partir del metal, que hacíamos la broma que decíamos, metal es una cuestión del diablo, decíamos. ¿Qué tal amigos de su programa amigo Charlas Desafinadas? Hoy nos encontramos grabando para todos ustedes, compartiendo todo nuestra pasión y nuestro gusto por la música. Nos encontramos todos estos buenos camaradas desafinados, empezando por el Cagua. ¿Qué onda, qué onda? Un gustazo como siempre aquí. Govic. ¿Qué onda? Bienvenidos, sean bienvenidos a su programa Charlas Desafinadas. También nos acompaña el camarada Perdido. ¿Qué tranza, banda? Un gusto estar aquí otra vez. Y en esta ocasión, continuando con la modalidad de tener buenos invitados, expertos en los temas, tenemos al amigo Agramón Ragnar, que es un compa de nosotros, es muy chido y sobre todo comparte este tema que ahora vamos a desarrollar, que es el metal. ¿Qué tal? Buenas noches, tal, gracias Agramón? por invitarme. Un gusto como siempre para el Cagua, Quique y tú, Héctor. Gracias por invitarme. No, aquí estamos para hablar. Precisamente se me estaba pasando La producción se está haciendo presente. el tema que vamos a tratar hoy es precisamente el metal. Sí, así es. Ya le pusieron ahí luces a la producción de Agramón, así que ya como saben, pues no viene. Bueno, empezamos con el tema. Amigos, se trata del género del metal, por el gusto, un gusto que tenemos. Pues, ¿qué tal amigos? Una disculpa, se nos fue un poco el internet, pero estábamos diciendo que íbamos a tratar el tema del género del metal. Aquí los desafinados metaleros van a tener la opinión acerca del origen, del conocimiento que tienen del tema y pues, ¿quién quiere empezar? Bueno, yo diría que empezar el invitado, ¿no? Casi como para echarle la bolita. ¿No? Sí, que más bien yo creo que tendríamos que definir de inicio el género como tal y cómo explicar quizá un poco, ¿no? Cómo se origina y a qué se refiere el género, es decir, qué tipo de instrumentos se utilizan en general y demás. Entonces, y la experiencia, ¿no? De cómo se va viviendo. Tendremos preguntas muy específicas, ya limitado, pero cuéntanos, Agamón, ¿cómo consideras tú esa música? ¿Cómo la percibes? ¿Cómo la disfrutas? Yo creo que el metal se deriva, como lo platica muchas veces Tommy Iommi, el maestro, quien inició realmente el metal como tal. Él fue un jazzista. De hecho, Black Sabbath, antes de llamarse Black Sabbath, era un grupo de jazz en el que intentaron integrar algo diferente en la guitarra, que fue Tommy Iommi, eh, y ahí se originó realmente la primera notas de metal desafinado como tal. Hay un bluesista también que hizo eso, pero con los amplificadores. No tengo ahorita el nombre de este, de este señor, pero él fue quien que intentó hacer la primera distorsión con guitarra, porque
me parece que no sonaba bien la guitarra para hacer algo de blues, pero sí distorsionó la guitarra y con la ayuda del amplificador, que no contaba con un amplificador propio para la guitarra también, fue como se originó parte de lo que es el metal. Eh, el señor Yaomi, para, para todos los que conocemos metal, creo que es el padre de este género como tal. Y Black Sabbath creo que es el parteaguas para todo lo que se genera como metal como tal, creo yo. Sí, yo creo que, bueno, en mi opinión, me parece que ya había antes habido intentos de distorsiones de guitarra, que justo lo que Ramón nos dice es que es parte de las características de este género, ¿no? La distorsión en las guitarras y quizá ritmos, quizá un poco más justo denominarlos o calificarlos como pesados, por eso en realidad le empezaron a denominar como heavy metal. Como él ya comentaba, quizá Black Sabbath es uno de los grupos que son los iniciadores como tal del género. Anteriormente yo creo que ya se habían hecho algunas canciones y algunos intentos sin todavía quizá llamarlo o denominarlo como tal, como el género. No sé, por ejemplo, y no estoy seguro, ustedes saben, también me dan su opinión, pero no sé si ubican la canción de Helter Skelter de los Beatles. A mí se me hace ya un ritmo un poco ya distorsionado, ya un poco más pesado, con ese punch que el metal le da a la música. No sé, ahorita lo voy a investigar lo que demás opinan, Pero pero ese también es un cover, ¿no? ajá, Ujú. pero justo lo que decía es justo que daban a conocer ya esa distorsión en la guitarra, ¿no? Cuando los Beatles, por ejemplo, pues no hacían eso realmente, o sea, tenían otro tipo de género en lo que estaban tocando en la cuestión del rock, pero como que ya iban intentando más cosas de ese tipo sin ser denominado todavía el género. Inclusive rock de los 50, a mí se me hacía que ya hacían distorsiones en guitarras, tenían como esos ritmos, pero como que todavía no lo denominaban como tal, un heavy metal, ¿no? Se me ocurre mencionar a Chuck Berry, por ejemplo, que ya hacía experimentos en la guitarra ya con distorsiones diferentes y demás, pero todavía como que no se originaba, ¿no? Estaría bueno como su experiencia y lo que ustedes tienen conocimiento, ver como por qué se originó ya mencionarle como heavy metal o música de O rock sea, metal. Estaría curioso, a- ¿no? a- algo así importante, que antes de que existiera la distorsión en cuanto a rapidez que se pueda encontrar en la música sin distorsión y sin nada, uno bien importante es Johnny Cash. Johnny Cash, que antes que fuera inclusive Elvis, tenía unos ritmos totalmente rápidos. Yo creo, y a partir de ahí se originó lo que es Elvis, los propios de Beatles. Yo creo que sí, Johnny Cash fue uno de los, si no fundadores, fueron padres del rock, para que de ahí se deslindara ya todo lo que es el rock y posteriormente blues metal y todo este género. Sí, yo de hecho, en mi opinión, eso quería manifestar que si bien la tecnología trajo la revolución musical para el género, empieza con la guitarra eléctrica y efectivamente con el rock and roll. Estos ritmos rápidos a los que se refieren, como el de Chuck Berry, pues ya te dan una energía muy impresionante, que también la tiene el metal como género. Pero yo creo que el género como tal se empieza a desarrollar sí a partir de Black Sabbath, más que por la cuestión de la tecnología. Al final la guitarra estaba y más que incluso las notas de la guitarra en Tommy Yomi, pero sobre todo en la cuestión conceptual, es decir, con lo pesado, las letras oscuras, la forma de vestirse,
los temas a tratar, el lado oscuro, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue la primera característica y por eso todos los mitos y lo que se generó a partir del metal, que hacíamos la broma que decíamos, metal es una cuestión del diablo, decíamos. Entonces, eso, yo creo que eso fue lo que más allá de la cuestión de los instrumentos y de la rapidez, sí hay una cuestión conceptual diferente, más oscura, más gótica, más transgresora que el rock and roll, porque el rock and roll en un principio fue transgresor, pero bueno, el metal viene y todavía le da un empujón, y luego del metal viene el death metal y otro empujón más oscuro, es decir, como que va evolucionando esta situación, pero yo creo más bien yo considero que por las épocas de que se empieza a generar la música, que son los años 70, yo creo que por eso nos pega tanto a nosotros, más que el black metal o algo así, porque pues, casi nos corresponde, si bien somos una generación diferente, por ejemplo, con la mía, bueno, claro, sí nos toca pues el inicio de toda esa revolución conceptual hacia lo que es el heavy metal, pero sí, sin duda, yo creo que es a partir de la cuestión conceptual y el desarrollo del concepto en notas, de Tommy Yomi y Black Sabbath. ¿Sí? Yo concuerdo con Pacheco, o sea, el concepto de cómo es que realmente se empezó a definir como metal como tal, o heavy metal más bien, que fue como que la definición, fue en esa parte del concepto, porque podríamos hablar de cómo es que de cierta manera tomaron la distorsión, ¿no? Que estaba leyendo aquí que Willie Kizard, que supongo yo que es un guitarrista, que utilizó un amplificador Fender, pero se había descompuesto, ¿no? Es el que te Tenía digo, sí. una válvula que supuestamente se le descompuso y sonaba mal, ¿no? Pero les gustó tanto que a partir de ahí empezaron a utilizar, digamos que ese sonido distorsionado todo feo, ¿no? Así que si tocas feo, pues siéntete orgulloso porque... Gracias. Pero sí, o sea, podríamos hablar de todos esos aspectos y cómo es que se deslinda, por ejemplo, el metal del rock como tal, ¿no? Porque ya habían dicho que ciertos artistas como que ya tenían como una influencia muy distinta a lo que comúnmente se estaba tocando en esa época, ¿no? Y cuando empezó con lo de la distorsión, ya surgieron artistas que tenían un concepto mucho más oscuro, como decía Pacheco, ¿no? Y bandas como Black Sabbath, ¿no? Que fue una de las tantas, a mi opinión, que iniciaron con esto, ¿no? Creo que sea como que la única, ¿no? Pero empezaron con esta temática más oscura, ¿no? Y es ahí cuando se empezaron a tener como que influencias para poder, digamos que encaminarse hacia lo que es ahorita el metal, ¿no? Y pues yo siento que esa es como que la parte, digamos, sencilla de cómo es que se empezó a dividir del rock, ¿no? El metal, porque prácticamente ahorita ya es como tal un género aparte, ¿no? A pesar de que surja del rock, ya es un género independiente. De ahí se desvían muchos más subgéneros, ¿no? Pero ya está deslindado de un subgénero del rock, ¿no? Es correcto, y sí es difícil como identificar, ya hablaban de Black Sabbath, pero en el mismo año surgieron tanto Led Zeppelin, por ejemplo, o Deep Purple, y estos mismos Black Sabbath, como que en el mismo año los tres estaban dándole. Digo, desconozco muy bien cómo fueron creando sus primeros discos, en qué año los lanzaron, pero más o menos en el mismo año todos iban como por la misma ola y creando algo muy similar, ¿no? De sonido mucho más distorsionado y más fuerte. Y a partir de ahí que fueron ya casi llegando a los años 70, donde empezó como tal, yo creo que es el género, como dice Skawa, separarse de lo que es el rock, ¿no? O sea, sigue siendo como rock, pero sí ya hoy en día está catalogado como un género diferente y ya no un subgénero del rock. Entonces, me parece que por eso hablamos ahorita del parteaguas que fue
estas bandas, porque realmente desde ahí empezaron a tener esa influencia en las demás bandas para que pudieran surgir las que hoy en día también conocemos, ¿no? Que ya hablaremos en adelante ahorita de otras bandas, inclusive lo que hay aquí en México, pero creo que hablando del género, ese es como el inicio, ¿no? El parteaguas, o al menos lo que la historia nos ha enseñado, y si no que, pues Pacheco nos diga, pues porque él creo que lo vivió en la adolescencia, me parece. Entonces, él les podría contar más. Pero Perdido, cuéntanos tú también qué opinas de este género del metal. Pues no sé, yo tampoco he intentado participar mucho porque no le sé, no le sé la historia. Sí desconozco, o sea, escucho mucho metal. Bueno, tampoco lo escucho mucho, creo que casi ni escucho metal, pero sí lo he escuchado bastante, ¿no? Pero desconozco como toda la historia y así que no puedo como comentar mucho. No pasa nada. Ahorita seguiremos desarrollando el tema de todas maneras. Digo, y quisimos hacer este programa y sobre todo invitar a Gramón porque por ahí nos surgían también varias situaciones y mitos que en adelante vamos a ir comentando algunos de esta música, ¿no? Que suena, ¿cómo la podríamos calificar? Como fuerte, estridente, que al final tenía letras un poco para sus tiempos, como radicales, como de protesta, como de rebeldía, ¿no? En donde hablaban ciertas circunstancias que la gente a veces no estaba tan acostumbrada, que aún así existían bandas de rock, pero quizá no tenían letras tan fuertes, ¿no? Y sonaban, siento yo, un poco más leve que todo esto, entonces, que es el género del metal. Después vinieron surgiendo más bandas, digo, nosotros ya hablamos como del inicio con estas bandas y poco a poco fueron siendo influenciadas algunas otras bandas y me parece que entre los 80s y 90s fue cuando totalmente surgieron un montón de bandas y ahí sí podemos hablar de muchísimas y se empezaron a hacer después subgéneros del metal, donde inclusive como ya decía Pacheco, existen ya subgéneros mucho más oscuros, ¿no? Mucho más pesados y que hablaban de letras mucho más intensas, ¿no? Ahorita puedo mencionar a un grupo que se llama Carcas, por ejemplo. Sus letras son bastante intensas, su rock es muy pesado, su rock metal, pero creo que fue como el auge de este género como tal, o no sé qué ustedes piensan. Ya en los 80s fue totalmente cuando se gestó como tal ese género. Hay muchísimas bandas desde los 70. Carcas, o sea, escucha Venom. Venom de los 70, finales de los 70, una de las bandas madres de lo que hoy es black metal. Se generaron de letras que tenían ellos, inclusive no es tan pesada, pero Merciful Fate es una de ellas. La mítica cover que hace Metallica de Emma Evil, que eso es de los 70. Inclusive las primeras rolas de Motorhead, de lo que se llamó The New Wish, la nueva ola de metal británico, de ahí se empezó a esparcir lo que ya es los subgéneros del metal como tal. Te mencionaba Motorhead, Venom, y otro tipo de bandas, de ahí. ¿Me dejas, por favor, en la caseta? Perdón, que se, que se generaron de ahí y ya después en los 70s, una de las bandas míticas, dos bandas míticas del metal, Iron Maiden y Judas Priest, son de los 70s. E insisto que de ahí se generan ya lo que es después Metallica, Megadeth,
bandas como tal de metal. Inclusive, me van a decir que no, pero inclusive hasta Motley Crue, todo ese tipo de bandas tenían influencias, de estas bandas de la ola británica. Aunque después ellos ya crearon otro subgénero que era, Motley Crue me refiero, era ya el glam, ¿no? El glam. De hecho, bueno, si ellos siempre fueron, desde que iniciaron fueron glam, pero es parte de ellos, porque Motley Crue, ellos empezaron en el 81, igual que Metallica, claro. Empezaron en esa época, que te sale el British Steel de Judas Priest, que te sale en el 83, 2 años después, el Kill 'Em All, te sale en los 70 te sale Killers de Megadeth, pero de Megadeth, de Iron Maiden, pero que son bandas precursoras, cada uno, como dices, pero de su estilo. Pues a eso me refiero. Y a través de los estilos se empezaron a crear, según yo, los géneros musicales o los subgéneros ya del metal, ¿no? Porque fueron variando, como habíamos dicho, dependiendo a cómo es que ellos transmitían su ideología a través de la música. Por ejemplo, como mencionaba Vic, de cuestiones de rebeldía o de poder expresar algo que en su momento pues era una necesidad. Empezaron a crear como que poder expresar cada quien sus propias ideologías, ¿no? Sus propias ideas. Y así es como que cada uno empezó como que a irse cada quien por su rama, por su ideología, y empezaron a surgir ciertos géneros, ¿no? Porque hablamos, por ejemplo, de lo que es una banda, pero por lo regular, una banda de rock clásica utiliza ciertos instrumentos, ¿no? Que es la batería, bajo y guitarra, que es lo básico, ¿no? Pero de cierta manera ya incluyen otros instrumentos como un teclado, ¿no? Por ejemplo, o sintetizadores. Pero a partir de esas influencias y esos instrumentos empezaron a crear música, ¿no? Y se fueron digamos que, fueron a crear sus propios caminos, ¿no? Porque ahorita están mencionando muchas bandas, pero que de cierta manera cada una tenía como que su propia ideología, ¿no? Y cada una siento que se fue como que por ciertos rumbos que estuvieron, de cierta manera, una imagen que influyó a otras a irse por ese camino. Y ahí es donde empezaron a surgirse como que ciertos géneros, como el que ya mencionaba, ¿no? El black metal, ¿no? Que es uno de los géneros que surgió por ahí de los 90s, que es uno de los géneros más obscuros, ¿no? No digo agresivos porque hay otros géneros que son, bueno, considerados más agresivos. Este es un poquito más oscuro. Pero, por ejemplo, no sé, existen varios géneros que de cierta manera eran como que los más sonados dentro del metal, ¿no? Como por ejemplo ya mencionaron el glam metal, ¿no? Que hubo una época en donde de cierta manera pegó mucho el metal de ciertas bandas, como mencionaba Agramo, Metallica, ¿no? Y había muchas otras bandas como por ejemplo los Guns N' Roses, ¿no? Que no era como tan metal, pero se empezaron a pegar mucho al glam metal, y el glam metal era como el pop de esos tiempos, ¿no? Pero estaba dentro del metal, era una cuestión muy industrial, ¿no? Entonces, ¿Qué parte de lo que hacían del glam era, según sé, la parte del glam era por el glamour, o sea, era más de la vestimenta, y que justo, digo, ahorita cada vez también estaría interesante hablar de eso, ¿no? Dentro del metal. Sí, síguele. Sí, o sea, surgieron muchos géneros, ¿no? Y era como que un punto en el que se volvió muy popular el metal, que de cierta manera movía mucha gente, ¿no? Y fue cuando se inculcó esto del glam, ¿no? Del glam rock o glam metal, ¿no? Como decía Big, era mucho de la estética, ¿no? Era como actualmente el K-pop, pero dentro del metal, ¿no? Era como que más una industria de glamour para reflejar ciertas cosas más superficiales, y de cierta manera más, bueno, pegó más eso
que lo que en cierto momento se estaba originando, ¿no? Bandas como ya habíamos mencionado, como Metallica y así, que tenían una cierta ideología, una cierta influencia musical, que de repente llegaran bandas como la que había dicho estos Guns N' Roses, los Scorpions, que de cierta manera también se movieron para allá, y entre muchas otras bandas que pegaron más que estas otras, ¿no? Pero era por esa cuestión, ¿no? Pero ese es por ejemplo, un género que se abrió dentro de, ¿no? Y es también como que parte de lo que se industrializó de este género, ¿no? Porque llegó un punto en el que era muy popular por su radicalidad, ¿no? Pero prácticamente el primer género, digamos que considerado como, no sé si decir originario del metal, es el heavy, ¿no? El heavy metal, que es así considerado el metal como tal, ¿no? Pero ahí surgieron muchos otros como el thrash metal, que también tenía influencias del punk, ¿no? Punk y de esa música muy garage. De ahí cada banda y cada artista empezaron como que a influenciarse de sus propias, no sé si decir sus propias ideologías, su propia cultura que ellos mismos estaban formando, y empezaron a surgir varios géneros, ¿no? Y en cierta época, no recuerdo exactamente como que qué fechas, pero ya habían varios subgéneros del metal, como las que ya había mencionado, ¿no? Y cada uno de cierta manera influenció para poder abrir mucho más y más. Nada más que yo sí estoy como que en duda en qué punto como que se rompió esa parte en la que muchos empezaron a crear varios géneros, ¿no? Porque ahorita actualmente conocemos infinidad de subgéneros del metal, ¿no? Pero prácticamente estos que mencioné son los que estaban como que pegando mucho en cierto momento, donde de cierta manera como que el metal tuvo que una fuerza, ¿no? En la cual mucha gente la escuchaba, ¿no? O escuchaba este género. Y pasando quizá un poquito a la parte de, ven que hablábamos anteriormente como de las tribus urbanas y las ideologías que tenían y demás. Creo que, no sé si es como tal una tribu urbana, podría considerarse los metaleros, pero lo que sí sé es que quizá tienen una característica en su vestimenta, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ven al Pacheco, pues es el vivo ejemplo, ¿no? De con su playera del Carga. Tiene máscara, no se vale. No, pero una característica, yo creo que sí, de sí o sí que tenía la mayoría al menos de los músicos, era el cabello largo, ¿no? Creo que esa sí era una característica. Todos tenían este cabello largo, digamos, quienes tocaban, y por ende sugiero que los fanáticos empezaron a hacer lo mismo, ¿no? Porque si ustedes voltean a ver a esas bandas que ya hemos mencionado, la mayoría, si no es que todos, traían el cabello largo. Entonces creo que sí, ese podría ser una característica de... Pero fíjate, sí, Vic, tienes razón, pero fíjate, ahí también se demuestra esta cuestión del quítate, cae y te voy, ¿no? Porque en el rock en sí era el cabello largo, Beatles, Rolling Stone tenían cabello largo, pero el cabello largo era, ¿qué quieres? Aquí, cabrón, ¿no? ¿Y qué pasó con el metal? El metal dijo, quítate ahí, te voy, y el cabello largo, ya hasta la cintura, o sea, eso sí era un cabello largo. Y pues te digo, al rock le dijo, bueno, ¿esto para ti es cabello largo? No, mira, aquí hay más. Y entonces es como esta cuestión de saltar más allá de lo contestatario y de lo poderoso que era el rock, hacia una cuestión muy más fuerte y con mucho mayor energía desde mi punto de vista. Y esa fortaleza y esa energía creo que es la que en la persona, hicimos un programa también sobre lo de la personalidad, de la personalidad en la música, pues entonces yo creo que también alguien elige al metal también por una cuestión meramente de su ideología o de su personalidad, ¿no?
Y ahí es en donde pero me gustaría saber el punto de vista de cada quien, en el sentido de cómo es que se acercaron o por qué fue su predilección o el gusto hacia ese género. ¿Qué ibas a decir, algo perdido? sí, sí, primero que los hippies les ganaron, ¿no? En el cabello largo, primero ellos Ah, sí, eran, cierto, eran la exacto. matuta. Sí, tiene Pero Ellos razón. por eso mugrosos. Los metaleros sí se bañaban más seguido, creo. Me voy a conectar ahora a mi lap, a ver si no me desconecto. Sí, Va, sí, sí, no te Voy. eh, eso de que comentabas de quítate que ahí te voy, de que Ajá, ajá. todo eso, o sea, no solamente se ve ¿cómo se llama? en el Pues metal, en el ¿no? cabello, Ah, ok. porque se ve incluso en la propia distorsión, ¿no? Porque ustedes comentaban que cada vez querían más distorsión y más distorsión y más Sí, distorsión. O sea, pues el propio metal, pues yo creo que si lo tomamos así, pues surgió de un quítate y ahí te voy, ¿no? Y ahí voy a sonar más duro. sí, Sí, era como mencionaba, que de cierta manera como que si fueron influenciando y cada uno abrió su camino, ¿no? Para empezar como que a experimentar con eso que habían descubierto, ¿no? Y se extendieron y como decías Pacheco, pues era un quítate y te voy porque abrieron mucha brecha, ¿no? Para crear un montón de cosas a través de este género. Y en el personal, pues a mí me gusta mucho, ¿no? Porque crean muchas cosas a través de este género, ¿no? Pero eso sería como que otro tema más adelante, ¿no? De Sí, todo lo que abrió digo, esto. antes de empezar como lo que nos pedía Pacheco de quizá la opinión ahorita que llega Gramón de nuevo, también me gustaría mencionar en el género como tal, me parece que se me hace atractivo. A lo que voy es, aunque es pesado y tiene distorsión y que nosotros ya lo vivimos en un tiempo posterior, pero en ese tiempo donde era nuevo como tal, yo creo que sí empezó como a hacer algo disruptivo. Sin embargo, en el ritmo como tal, a mí se me hace atractivo porque creo que es un ritmo que aunque no es una cumbia, no es un ritmo guapachoso para bailar, creo que te genera eso, te genera seguir el ritmo, te genera querer mover la cabeza, ¿no? De lo que le llaman matear, te genera que mínimo muevas el pie al ritmo de la música del rock metal, o no sé, al menos eso es lo que siento desde mi punto de vista, que el metal tiene un ritmo pegajoso en ese aspecto, ¿no? Con mucho poder, pero a fin de cuentas que a una persona sí, escuchas eso y puede decir, esto es rock, ¿no? Porque hay otros géneros de rock que, aunque siguen siendo rock, a mucha gente le gusta, pero no lo identifica como que esto es rock, sino cuando escuchan metal, la gente es como que en estos estereotipos que hemos hablado, me parece que es cuando identifican más que se refiere al rock, cuando escuchan algo más como el heavy metal, ¿no? Cuando Más se dice pesado, eso. más agresivo, ¿no? Ajá, Piensan que esto es exactamente. rock, ¿no? Exacto. O como por ejemplo que cuando mencionan a alguna banda como por ejemplo, no sé, Maná, ¿no? Y dicen, eso es rock, que no sé qué, ¿no? Pero pues al final de cuentas sí, ¿no? Es una mezcla de rock y... Rock pop podría ser, ¿no? Ajá, pero pues al final de cuentas lo es, ¿no? Pero sí de cierta manera, el hecho de que tú escuches metal y te genere una sensación de gusto, es porque el metal tiene algo que muchos géneros siento que desde mi punto de vista no tienen, ¿no? Porque como ya mencionamos, es un poquito más enérgico, más agresivo, ¿no? Porque no es lo mismo que tú estés escuchando, no sé, una canción de jazz, no sé, tranquilo, porque si, aunque no lo estés escuchando ahorita, pero te imaginas tú escuchando algo así, yo, por ejemplo, me lo imagino pues estando tranquilo, un cafecito, qué sé yo, ¿no? Pero si de repente escuchas metal, no sé, como dices, ya quieres mover la cabeza, ¿no? Porque es una Exacto. música muy Más enérgica. enérgica, exacto. Ajá, entonces yo siento que por eso mucha gente hasta cierto punto les empezó a llamar la atención porque era una música muy, muy de rebeldía, ¿no? O sea, generaba mucha controversia el hecho de cómo es que utilizaban estos instrumentos, como decía Perdido, la distorsión
tan fuerte, tan exagerada para ese tiempo que surgía, que era muy novedoso, ¿no? Entonces, como que generaba esa sensación de satisfacción de sentir esa energía de escuchar este género, que por eso mucha gente que pues en ese tiempo pues era joven, la empezó a seguir mucho, ¿no? Porque era algo disruptivo. Entonces, hasta la fecha sigue siendo como que algo muy disruptivo, ¿no? Y no todo el metal es como que muy agresivo. Obviamente hay, digamos que artistas y bandas que hacen metal, pero de repente tienen canciones muy, muy suaves, muy tranquilas, ¿no? No todo el metal es así muy agresivo, pero digamos que la mayoría sí es muy, muy enérgica. Entonces, por eso mucha gente, siento yo, que les gusta este género. Pero ¿estás también de acuerdo, Cagua, que, bueno, Desafinados, que el metal como género tiene muy poca letra en cuanto al amor y desamor? Generalmente son temas que no están muy a la mano, pues. Al contrario de, por ejemplo, la salsa, la cumbia, generalmente están, sobre todo la balada, el propio rock, ¿no? Hasta Tiene mucho que ver ranchero y todo eso, ¿no? el amor y desamor, pues es casi como Pues imagínate escuchar una canción de metal así, de que te amo, y pues no, ¿cómo le vas a dedicar eso a tu novia, no? Pues también Puede como ser. que se presta, ¿no? Y sí hay por, canciones. por eso No, es pasaba que, esa. ¿sabes qué? Bueno, perdón, me fui Sí, no, tantito. no, no, sí, sí, Pero claro. algo bien importante, no es tanto de desamor y desamor, viéndolo como dice Cagua de la banda, ¿no? De esa flagelación sentimental, emocional, de que si no estás conmigo ya no valgo. Hay un subgénero muy, muy bueno que es el doom metal. Bandas como Tristania, Theater of Tragedy, que te hablan de un amor inteligente, de cómo, no sé si se debería de conocer así el amor, pero un amor que si no estás conmigo, como habla la banda, que si no estás conmigo, pues me mato. No, pues muérete, ¿no? Aquí no, aquí se habla de la ideología del amor, cómo debe de nacer el amor, cómo se debe de fructificar el amor y cómo soy yo cuando estoy enamorado. Eso es algo bien importante de ese tipo de subgénero, que es el doom metal, de las bandas que ahorita te comenté. Este, pero sí, no, el metal es algo para desestresar al cuerpo, tanto físico, emocional y sentimentalmente, porque realmente al final del día el metal es de sentirlo. Si no sientes la música, la verdad, creo que no eres metalero, pero. Eso es un gran punto, ¿eh? O sea, de sentir la música, aquí hemos hablado justo eso. Y no solamente creo que el metal, ¿no? En general de la música. Claro. Y no sé si quieran, ahora sí que ya está Ramón con nosotros, el empezar lo que decías, Pacheco, ¿no? De cómo cada uno pues tuvo este acercamiento al metal, ¿no? ¿Cuál fue su primera experiencia? ¿Cómo siguió escuchando otras bandas? ¿Cuál fue la primera que escuchó y demás? Y como siempre yo creo que empezamos por respeto, ¿no? Acá el buen Pacheco para que nos vaya contando él cuáles fueron Tiempo sus lobo. primeras. Creo que Perdido quería decir algo, ¿no? A ver, Perdido. Perdido, cuéntanos. Sí, nada más como, bueno, por lo que yo estoy escuchando, porque más que aportar algo, pues en este caso estoy como aprendiendo un poco también sobre la historia y tal, porque pues sí, no me había como informado mucho pues sí, todo el contexto de cómo nació y así. Y me gustaría profundizar más en las situaciones como sociales que hicieron surgir al metal, ¿no? Considerar incluso la biografía de los integrantes o de los primeros integrantes de las primeras bandas de metal, ¿no? Para saber por qué tenían esta necesidad de lo subversivo, ¿no? O de querer sonar más pesado, más rápido, o cualquier cosa así. Pero me interesaba el hecho, ahorita que lo comentaba Agamón, que la relación que tiene el metal con el jazz,
y por qué pienso que esto del metal en todos sus subgéneros, yo creo que también responde como, o lo que lo definiría a mi parecer más, o lo que lo entrama más bien al metal, es una cuestión como de una meditación, ¿no? Porque considerando que el metal tiene una influencia del jazz. Pues el jazz, también hay jazzistas que decían que si no hacías como mover al público a tan siquiera el pie, pues no era una buena canción. Y yo creo que también esa tendencia de lo energético, ¿no? De no bailarlo con una danza, con el slam si quieren, pero no bailarlo así como una danza formal, sino nada más como estar ahí siguiendo el ritmo, ¿no? Yo creo que ahí tiene esa influencia, y aparte también yo creo que la cuestión de la virtuosidad, porque aunque hayamos criticado lo virtuoso, ¿no? O haya criticado por mi parte lo virtuoso en otros programas, yo creo que en el jazz los jazzistas son músicos de primera, o sea, antes de los académicos, bueno, después de los académicos, de los que tocan así en óperas y así, están los jazzistas. Y los jazzistas, o sea, son puras improvisaciones, ¿no? Y yo creo que eso de la virtuosidad en la improvisación se ve reflejado en el metal, en los solos de guitarras, ¿no? Tan virtuosos y así que luego se hacen los guitarristas, y también incluso en las baterías, o sea, en todos esos solos yo creo que hay una influencia marcada del jazz. ¿Y qué pasa con el jazz? Que también la ideología del jazz es una ideología de la libertad de los negros. O sea, la improvisación es libertad, la libertad artística. Y por eso Theodor Adorno se quejaba del jazz, porque decía que no podía haber una libertad en una sociedad capitalista. Y ni siquiera había escuchado dos canciones de jazz, este filósofo, y ya lo andaba criticando. Pero lo que criticaba era la ideología, pero la ideología es esta de la libertad que se tiene al crear la música. Y yo creo que también aquí hay una influencia del jazz en el metal, porque eh, por lo que me he dado cuenta en los diversos géneros del metal, tanto desde los más agresivos y los más oscuros hasta los más calmados, siento que hay como una reflexión sobre los temas que ellos tratan, ¿no? Por ejemplo, una reflexión sobre la religión en el death metal, o en el black metal, una reflexión sobre el amor, lo que nos dijo Agamón, ¿no? Sobre estas bandas que tratan sobre la ideología del amor y cómo debería de ser el amor. Y también, no sé, un ejemplo tópico de Marilyn Manson, ¿no? Igual la crítica a la sexualidad, ¿no? La meditación sobre las imposiciones de la sexualidad, la religión, el amor. Y yo creo que a pesar de que hay géneros que se desligan de esta reflexión y que se apegan más a lo mundano, digamos, como es los géneros del glam rock, yo creo que en general el rock sí, se ve, el rock, sí, es que en general el rock se ve marcado, y más en el metal, por una reflexión, ¿no? Una reflexión sobre tu entorno, sobre tu realidad social. Y no solamente tiene que ser sobre la sociedad, sino también por temas tan, como, digamos, trascendentales como es la propia existencia o la existencia de Dios, ¿no? Que se ven criticados, o por lo menos hacen una reflexión sobre esos temas en algunos de los temas o de las canciones de algunas bandas de metal, ¿no? Pues de hecho, el jazz como tal tuvo más bien el rock tuvo influencias mucho de géneros que ya existían como el jazz, ¿no? O sea que prácticamente es como si fueran los padres, ¿no? El jazz y el blues, los padres del rock, ¿no? Y de ahí como de cierta manera surgió a partir del rock el metal, podría decirse que son los abuelitos, ¿no? Del metal. Entonces sí tiene como que una conexión musical, ¿no?
tuvieron como que ciertas influencias, y de ahí surgen como que tanto ideologías como subgéneros, ¿no? Del metal, y hablan de infinidad de cosas, como decíamos, hablan de amor. Para los que nos estén viendo y escuchando, a lo mejor no saben que hay muchas temáticas o muchos subgéneros del metal, a lo mejor piensan que es puro ruido, o que a lo mejor hablan del demonio, o qué sé yo, no, hablan de infinidad de cosas, ¿no? Hablan del amor, como otras veces yo he mencionado que yo he escuchado, por ejemplo, metal progresivo que es muy virtuoso, ¿no? Hacen mezclas, por ejemplo, con jazz, ¿no? Hay una banda mexicana que se llama Anima Tempo, que de repente hacen esa mezcla, ¿no? Que supone que es un género, bueno, el estilo que utilizan es muy agresivo, que es death metal melódico, y de repente hacen mezclas con jazz, ¿no? Y te saca de onda, ¿no? Porque son géneros, digamos, muy distintos, a final de cuentas, aunque tengan esa cierta relación, hacen mezclas así, por poner un ejemplo, ¿no? Pero sí hablan, por ejemplo, del amor, de lo que decía del progresivo, hablan de temas, cosas existenciales, ¿no? De espiritualidad, puede haber temas religiosos, como ya mencionaba, perdido, o sea, existen infinidad de estilos, ¿no? No todo el metal es ruido, de repente hay, no sé, rolas y temáticas muy suaves, ¿no? A pesar de que sea metal, tú podrías escuchar algo súper mega tranquilo y decirte así de que esto es metal, ¿no? O que la banda que toca esa canción es de metal y de un metal agresivo, ¿no? Digamos, black metal, ¿no? Y que de repente se escucha una canción bien suave, a lo mejor ambiental, ¿no? Muy tranquila. Y decirte, esa banda es de, no sé, de los Orcos de Mordor o qué sé yo, ¿no? Una banda así X. Que le dices, no, pues qué onda, ¿no? Muy agresiva o qué sé yo. Pero pues de repente sí hay canciones así muy tranquilas, ¿no? Hay de todo. Por eso a mí en lo personal me gusta mucho este género y sus subgéneros, ¿no? Porque existen infinidad de estilos que ni te imaginas, ¿no? Entonces, pues sí hay una cierta relación con otros géneros, ¿no? Al final de cuentas. Pero Y quisiera que ya regresar al tema que había planteado el Vic, que es cómo lo que cada uno ha pues, vivido, ¿no? pues todavía no. Otro poquito. No, Y lo que dices, Cagua, aparte del blues, del jazz, está la música clásica, cabrón. La exacto. música clásica es parte fundamental de lo que es lo puede ser metal. Paganini, Ya son los tatarabuelos. uy, imagínate, ¿no? No, que si te pones a Paganini, ¿no? y escuchas y lo quieres Wagner. unir con una tablatura de Dimo Borgir, Mm, son cosas que van en el mismo tiempo y en el mismo sonido. La única diferencia es la distorsión. Es la distorsión, pero ya, seguimos con lo que dice el Cago. Sí, sí, y antes, por eso decía que todavía no, justo quería, como destacar esta parte, ¿no? Hemos estado hablando de algunas otras, digamos, como géneros o otro tipo de música. Me parece que es de destacar lo que ya mencionaban, que la ejecución como tal de la música metal no es nada sencilla. O sea, realmente quien lo hace sí son muy hábiles en lo que están haciendo, cómo ejecutan los instrumentos, inclusive las voces, ¿no? Hay unos que sí son solo frontmans y por ahí nada más le hacen, ¿no? Pero que cantan, pero en general es bastante complejo, o sea, no es sencillo de ejecutar esto y mucho menos crearlo, ¿no? Entonces, eso quería como destacar y mencionar a este integrante o ex integrante Metallica que es Chris Burton, que en mi parecer realmente fue en la carrera de este grupo que se llama Metallica, es como que fue un parteaguas cuando ingresó él, porque tenía justo todos estos estudios, ¿no? De música clásica, de jazz, de blues, de un montón de géneros y era muy hábil. Y cuando él ingresó a la banda, creo que sí le dio digamos que un giro a cómo crearon la música metal, a mi forma de ver, ¿no? A mi percepción, y que le dio justo lo que ya mencionaba Gamón y Kawa, que tienen esos antepasados, esta música de la música clásica y del jazz, ¿no? Entonces quería como nada más retomarlo, porque ya sabes, se nos van ocurriendo cosas de lo que los demás dicen.
Era una música que, como dicen, a mí nunca se me va a olvidar la primera vez que escuché a metal, más allá de los clásicos, el que después me rompió la cabeza fue Seek and Destroy, pero no era para bailar. El sonidero lo ponía en el intermedio, porque pues no se bailaba. Entonces lo ponía en el intermedio y de repente escuchar el y dices, ah, no mames, y se te pega aquí, güey, y se siente así, puta madre, y dices, ¿esa madre qué es? Eso que decías es algo nuevo que dices, ¿cómo te desarrollas? Ya escuchabas los clásicos, sí, pero llega algo y dices, esto no es lo clásico, es algo diferente, esa madre, qué pedo. Los pagamos en la segunda rola de Pantera. No mames, las pinches sillas valieron madre, salieron volando. Ya agarro, me pongo una pinche silla en la cabeza para que no me fueran a descalabrar y a correr hasta lo más que pudiera llegar hasta adelante, cabrón. Ya que llegamos, apilamos, me acuerdo que apilé unas 5 o 6 sillas, me subí. Estaba tocando Pantera, los vi, vi a Metallica y ese fue como que el parteaguas. Dije, ¿y sabes qué? Podrá pasar muchas veces, como, como dicen, podrás cambiar de esposa, de novia, lo que sea, pero nunca vas a dejar a la familia, al equipo de fútbol y al metal.